Como percibieron en los videos de la globalización, esta está fuertemente ligada al modelo económico neoliberal, el cual definimos como un conjunto de ideas políticas y económicas derivadas del capitalismo. Aquí de lo que se trata es de la acumulación de capital, que defiende, y este punto es muy importante, la no participación del Estado en la economía. ¿Qué significa esto? Hagamos un poquito de historia, no lo tenía así, pero considero que es importante que recordemos. Antes de la llegada del modelo económico neoliberal, que fue el que triunfó después de la caída del muro de Berlín, vamos a decir, que fue como la fecha que marcó ya el cambio del mundo, antes de esto, el Estado o los estados en muchos de los países, incluyendo a México, regulaban la economía del país, ¿sí? Por ejemplo, nosotros teníamos un modelo de economía mixta, donde muchos de los servicios que se prestan a los ciudadanos pertenecen al Estado. Él es quien determina los precios, vamos a decir. Y por otro lado, quedan libres algunas mercancías que se consideran no esenciales para la vida cotidiana en nuestro país. Con la llegada del modelo neoliberal, el Estado, el rol del Estado se ve disminuido. Y lo que prevalece entonces deja de ser, ya todo deja de ser injerencia gubernamental y prevalece la producción privada con capital único sin subsidios del gobierno. Por ejemplo, el último caso que tenemos en México es el denominado gasolinazo, donde el gobierno determina, las mismas compañías le dicen ya deja de subsidiar y paulatinamente va quitando el subsidio de tal forma que el precio de la gasolina y del diésel, de los combustibles, pues va a quedar sujeto a la ley de la oferta y la demanda, que esta es la ley que prevalece en el modelo neoliberal. Algunas de las características de este modelo son la mínima participación del Estado, como decíamos ahorita, en la configuración de la economía de un país. La poca intervención del gobierno en el mercado laboral, este también es un punto muy importante, porque por ejemplo en México hemos visto que en épocas de crisis el gobierno determina, por decir algo, construir carreteras. Entonces emplea, aunque sea un empleo temporal, emplea gente que en ese momento necesita un ingreso. Entonces de alguna forma aminora la crisis. El modelo neoliberal dice no. El gobierno no debe meterse en el mercado laboral, este va a estar determinado por las competencias y capacidades de los empleados que tendrán que luchar pues, por un puesto dentro de este mercado. Hay una política en este modelo de privatización de las empresas estatales. Fíjense cómo en nuestro país, si ustedes revisan la historia del país, en los años 70 había muchísimas empresas que pertenecían al gobierno. El gobierno se ha ido desprendiendo de ellas y entonces pasan a la propiedad privada. También en este modelo neoliberal se estimula la libre circulación de capitales internacionales. Esa queja de que no debemos de permitir que alguien invierta, por decir algo, en Pemex, pues es una queja no válida para el modelo neoliberal. El capital privado interviene en todo aquello que se le abra, es un libre mercado. En la libre circulación pues, de capitales internacionales y se enfatiza en la globalización, es decir, en no cerrar las fronteras para ningún tipo de producto. La economía pues le abre las puertas a las multinacionales para que inviertan y ahí tenemos un juego que algunos denominan como malévolo. Una compañía pone aquí, por decir algo, en Tijuana o en la frontera una maquiladora. ¿Por qué? Porque le conviene por el tipo de pago que realiza, los salarios, por decir algo, son muy bajos, pero además México la libera de impuestos y, lo más grave, puede contaminar, porque no hay una ley que se le aplique. Cuando el gobierno decide o los ciudadanos protestan y el gobierno decide que va a implementar una ley para proteger el agua o para proteger el subsuelo, esta empresa se mueve, levanta sus equipos, levanta lo poco, porque además son como bodegones, y se la lleva a China o se la lleva a algún otro país donde no tenga las restricciones que le han impuesto en el nuestro. Entonces, esto es precisamente las multinacionales que están invirtiendo y que se están moviendo alrededor del mundo.
La operación, se adoptan, medidas contra el proteccionismo económico. Ya está relacionada con los subsidios. La operación de las actividades económicas son notariamente más simplificadas, ya que se resume, se comprime la burocracia del Estado en este proceso. Cada vez se piden más liberalizar o ser más flexibles con los permisos, por ejemplo, que el Estado da para construcción, para instalar alguna industria, para la misma educación, etcétera. Hay una oposición al exceso de impuestos y de gravámenes. Constantemente las empresas privadas pues están buscando, son multinacionales, están buscando aquellos países en donde las tasas impositivas sean las mínimas para la empresa. Hay un aumento de la producción para lograr el objetivo básico del desarrollo económico, del círculo inversor, producir, producir. Hay una actitud contra el control de precios, de los precios y productos y servicios por parte del Estado, es decir, lo más importante para el neoliberalismo económico, como lo decíamos al principio, y esto viene desde el padre del liberalismo, su antecesor Adam Smith, que es la ley de la oferta y la demanda, que esa sea la que regule los precios de los productos. La base económica, lo fuerte debe estar formado por empresas privadas y está fundamentado totalmente el modelo neoliberal en el capitalismo, es decir, no se trabaja para la solidaridad o para desarrollar la sociedad, sino que lo que se invierte en la sociedad es para hacerla que consuma más. Por ejemplo, a algunos países les interesa elevar el nivel de vida. Hace poco escuchaba uno de los senadores de Estados Unidos que decía: Estados Unidos le tiene que apostar a mejorar la economía de México, porque elevando la economía de los mexicanos, pues van a ser mejores consumidores de nuestros productos. O sea, el sentido del desarrollo no es lo humano, sino el poder vender, el poder acumular capital. Para reforzar este conocimiento general del neoliberalismo, que sabemos que no fue nuevo, es simplemente una recuperación, te pedimos que realicen el siguiente ejercicio. Redactar un artículo de opinión de 2 cuartillas máximo, en los que se describan cuáles son, desde su perspectiva personal, los efectos que el sistema neoliberal tiene en los sistemas educativos. Les pedimos que usen ejemplos reales para ilustrar estos argumentos. Repito las instrucciones: un artículo de opinión de 2 cuartillas, en las que, a partir de una reflexión, por favor, no se permite el plagio, no vamos a consultar más que las fuentes necesarias, pero no tomar ideas de esas fuentes, sino generar las propias. Y desde nuestra perspectiva vamos a describir los efectos que el sistema neoliberal tiene en la educación y usando ejemplos reales. Voy a ejemplificar esta tarea. En mi opinión, el neoliberalismo económico está atentando, por ejemplo, contra la educación pública. Sabemos que existen sectores de educación que necesitan la educación pública, y lo que el neoliberalismo fomenta es que desaparezca la universidad pública y que quede sujeta la educación a la ley de la oferta y la demanda. Entonces yo puedo poner ejemplos ahí. Esta es una corriente muy fuerte ahorita en Estados Unidos. También ha llegado a México. Por ejemplo, la desaparición de muchas de las normales tiene que ver con este fenómeno de atentar contra la educación pública. Los dejamos para que ustedes hagan su tarea. Les pedimos por favor que la suban a la plataforma. Ahora veamos. No existe, hagámonos algunas preguntas. ¿Estamos atrapados en un sistema económico deshumanizador o tenemos alternativas? Algunos pesimistas dicen que el neoliberalismo no va a desaparecer, que pues triunfó sobre los otros modelos económicos como el socialismo. Esto se ve claramente en China, que entra al modelo neoliberal, aunque diga que no lo tiene, pero sin embargo trabaja su economía de esa manera, aunque sí tiene una economía mixta, vamos a decir. Todavía el Estado protege muchos de los servicios que tiene que proporcionar.
¿Estamos atrapados o tenemos alternativas? Miren, la cosa es muy sencilla. Si nosotros continuamos con el modelo económico neoliberal, estamos atentando contra la especie. Hay que recordar que somos animales. Los animales buscan la supervivencia de la especie. Si nosotros continuamos con este consumo desaforado y con esta desigualdad económica, no solo en un país, sino en el mundo, nos vamos a encontrar atrapados, entonces sí, en un problema de supervivencia. Por ello, muchos de los gobiernos y muchos de los ciudadanos y organizaciones están promoviendo lo que hemos denominado el desarrollo sustentable. Es un intento, desde mi punto de vista, el desarrollo sustentable es un intento de compaginar, vamos a decir, de conciliar la producción y el crecimiento del capital, pero sin comprometer la vida, aunque la definición de sustentabilidad habla de que nosotros no debemos de comprometer a las generaciones futuras, yo me iría todavía más allá. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar acerca de la explotación que estamos haciendo, por ejemplo, de los recursos naturales, nos vamos a exponer a extinguirnos. Y no estoy siendo apocalíptica, sino realista. La mayor parte de los investigadores en estos temas de ecología y de cambio climático nos dicen que la Tercera Guerra Mundial no va a ser por territorio propiamente, sino que la Tercera Guerra Mundial va a ser por uno de los recursos naturales esencial para la supervivencia de todas las especies, que es el agua potable. Entonces, la propuesta del desarrollo sustentable, ustedes la van a poder analizar un poquito más detallada en una presentación que subiremos junto como parte del material de esta plática. Y ahí ustedes van a ver que lo que estamos buscando es sí estimular la producción, pero sin comprometer los recursos que necesitan las generaciones futuras para poder subsistir. Necesitamos, pues, es una propuesta basada en el equilibrio ecológico, en la justicia social. Necesitamos un modelo económico que recuerde que lo que compone una sociedad, pues somos seres humanos. Y estos seres humanos no pueden seguir viviendo en las situaciones de desigualdad económica y social en las que nos encontramos ahorita. Y también necesitamos enfatizar el desarrollo sustentable, como lo dice el desarrollo sustentable, un proceso productivo con una distribución mucho más justa del ingreso. Bien, hasta aquí nuestro primer módulo. Espero que los temas revisados les hayan hecho reflexionar sobre el mundo en el que estamos insertos y sobre todo nos interesan que aprovechen los materiales del curso para socializarlos con los estudiantes. Estos temas están en Facebook, están en las redes sociales y estos son los temas que los estudiantes están viendo continuamente. Es nuestro deber como académicos trabajar con ellos, con nuestros alumnos, y por ello les pedimos que realicen la siguiente actividad. De los temas que hemos revisado en este módulo, van a elegir uno. Puede ser la contaminación, puede ser, incluso en la propuesta temática, no necesariamente de los que estamos revisando en este primer módulo, puede ser alguno de los temas siguientes. Entonces vamos a elegir uno y vamos a diseñar una actividad de aprendizaje que utilizarían en sus clases. Hay que describir detalladamente cómo se llevaría a cabo esta actividad, con qué grupo. Es importante señalar el nivel educativo del grupo, si es cuatrimestre, incluso si es bachillerato, en cuál asignatura, cómo voy a relacionar mi asignatura con los temas que estamos revisando, cuál es el objetivo de esta actividad y cómo se va a evaluar su logro. Por favor, al finalizar su diseño hay que subirlo a la plataforma y si la aplican, nos gustaría también que en el foro comentaran los resultados de la misma. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente módulo.